No sé usted, pero yo llegué con frío. Pero ahora ya, entrando a la presencia del Señor, empezó como un fuego. Así que quiere decir que la presencia de Dios está. Y muchos me decían, pero es por la edad, Juan. Tenés frío es por la edad, ¿no? Y bueno, dice, bueno, gracias a Dios que llegamos a la edad. Pero hoy, mientras hacía unos trabajos, le preguntaba al Señor realmente qué es lo que Él quería hablar en esta noche. En realidad, humanamente, uno es un poco conocedor de la Biblia, ¿sí? Un poco, no todo, pero había varias historias que me gustaban. Pero hay una historia que a mí me pegó en lo personal, pero también me ministró y dije, bueno, esta es la palabra que el Señor quiere para su pueblo en esta noche. Y la titulé, El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Así lo titulé. Se trata de una historia de un príncipe que nace en un palacio. Imagínese, palacio. Nace un príncipe. Imagínese, tenía muchos criados. Y ese niño empieza a crecer en ese palacio. Venía de una generación de rey, porque era el nieto del rey Saúl, hijo de Jonathan. Dice que a la edad de 5 años, la persona que estaba encargada de cuidarlo, la nodriza, sale corriendo con el niño en brazos y se cae, tropieza y se cae. Y el niño realmente se quiebran sus 2 tobillos y queda lisiado. Y en esa época los lisiados eran apartados, como también los leprosos, como también había mucha gente que era apartada de la sociedad. Y quiero hablarle de Mefiboset. Usted va a encontrar la historia en 2 Samuel 4:4, ahí está la historia. Y esto me trajo a reflexión, que nosotros, estando en el camino del Señor, tenemos quien nos guíe, nos direccione. Y muchas veces, mi hermano, en la vida cristiana tropezamos. Así como la nodriza tropezó, dice, con una piedra y cae, y hubo consecuencias. El niño quedó lisiado. Muchas veces nosotros, en nuestra vida cristiana, nos caemos, nos frustramos por el fracaso, por el golpe que recibimos y quedamos quebrados, quedamos rotos, quedamos con muchos, quedan con el alma rota. Sí, gracias a Dios que usted está dentro de la iglesia. Pero nosotros que andamos en la calle y que realmente conocemos mucha familia y predicamos el evangelio en la calle, nos encontramos con muchas personas que están rotas, que están heridas, que realmente se han lastimado dentro de la iglesia por X motivos, porque quizás no fueron entendidos, no fueron comprendidos, quizás el enemigo se le cruzó en el camino, le tendió una trampa, quizás hubo un malentendido entre líder y discípulos, y muchas veces pasa que esa gente se va a refugiar en otro lado. Mefiboset dice que fue sacado
del palacio y fue llevado a otro lugar. Fue llevado a otro lugar, un lugar donde el enemigo no lo podía tocar, ni la gente lo podía ver. Y a veces, hermano, nos refugiamos en lugares incorrectos. En lo personal, fui golpeado en la vida, en lo personal. ¿Y me refugié en qué? En drogas, en malas juntas. Vivía mi vida desordenada porque vivía de noche y de día dormía, entonces vivía mi vida desordenada. Pero el tema es decir, ¿por qué a veces tenemos inconvenientes en la vida o circunstancias de la vida y nos vamos y nos refugiamos en lugares incorrectos? Y muchas veces, mi hermano, yo meditaba esto. Muchos años viví herido, roto, por circunstancias de la vida. Pero hasta que un día el rey me mandó a llamar. El rey me mandó a llamar. Y uno viene al camino del Señor con un montón de temores, porque no conocemos, porque no entendemos la palabra, porque no entendemos el llamado, no entendemos el propósito. Y andamos muchas veces rotos, heridos, y sangramos. Y por donde pasamos, dejamos mancha. Con nuestras malas actitudes, con nuestras malas acciones, con nuestras malas contestaciones, con nuestros gestos muchas veces. Porque a veces hay silencios en nuestras vidas, pero a veces nuestro rostro habla. Nuestro rostro habla. Habla de felicidad, pero también habla de tristeza. Nuestros ojos hablan de alegría o de tristeza. Nuestro rostro habla de felicidad o de amargura. Pero hay síntomas en nosotros. Pero Dios no miró todas esas cosas. Él miró nuestro corazón, nuestra alma. Y Dios no anda buscando hombres o mujeres fuertes. Él anda buscando hombres y mujeres débiles. Porque Él cumple su palabra. Y Él dice, yo me hago fuerte en sus debilidades. Yo me hago fuerte en sus debilidades. No te preocupes cómo vas a alcanzar. No te preocupes cómo lo vas a lograr. No te preocupes cómo voy a hacer el milagro. No te preocupes, simplemente espéralo, porque va a venir sobre tu vida. Y en esta noche quiero decirte que por la situación que estás pasando, que estás viviendo, no te preocupes, porque el Señor saldrá y escucharás que el Rey te mandó a llamar para traerte una solución sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Quizás estás pasando un proceso de enfermedad. Quédate tranquilo, porque Dios te va a sanar, porque el Dios del milagro todavía está activo. Dios no descansa, Dios no se toma vacaciones. Él trabaja las 24 horas, como dicen ahora, 24/7. Él trabaja. Dice que no se cae un pelo de nuestra cabeza sin que Él no lo sepa. Sin que Él no lo sepa. ¿Cómo no vas a ver la necesidad que tú tienes? Porque es el Padre y aparte es un Dios proveedor.
¿Cómo no te va a sanar si Él es un Dios sanador? ¿Cómo no te va a liberar de la situación que estás viviendo si eres el Dios libertador? ¿Cómo no te va a consolar si Él dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo? ¿Cómo no lo va a hacer? Entonces, mi hermano, uno mira para atrás y dice, la verdad, Señor, que miraste con amor, tuviste misericordia y hoy estoy donde estoy, gracias a ti. No gracias a mí, gracias a ti. Porque cuando era débil, Él se hizo fuerte en mí. Cuando estaba frustrado, fracasado, Él me levantó. Cuando estaba enfermo emocionalmente, Él me sanó. Cuando tenía problemas, refugiado en las drogas, Él me sacó. Él me sacó. No que yo salí, porque muchos dicen, yo salí de la droga. No, Él me sacó. La diferencia es cuando yo le doy el lugar correcto a Dios y reconozco que realmente Dios me sacó. Dios solucionó tu problema. Dios restauró tu matrimonio. Dios te sacó esa persona al lado tuyo. Dale gracias a Dios. Porque muchas veces estamos heridos, frustrados, fracasados, porque pensamos que perdimos. Mi hermano, con Dios no se pierde, con Dios se gana. ¿Le guste a quien no le guste? Satanás te va a querer hacer creer que vos perdiste, pero Dios es el que te convence que ganaste. Ganaste porque con Dios no se pierde, con Dios se gana. Y tenemos que ser conscientes como iglesia que Dios siempre va a estar del lado de sus hijos, del lado de la iglesia de Jesucristo. Porque Él es Padre sobre todas las cosas. Tanto amor, tanto me amaste, Dios, que entregaste lo que más tenía, lo que más preciaba, que era su Hijo. Por mí, por ustedes. Él entregó lo que más amaba por nosotros. Y tenemos dos opciones. El apóstol hablaba que somos bendecidos. ¿Cuántos quieren alcanzar bendición? ¿Cuántos quieren alcanzar bendición? Camine en gratitud. Solamente va a recibir la bendición aquellos que caminen en gratitud. La gente ingrata no puede ser bendecida porque Dios no bendice al ingrato. Dios bendice al que camina en gratitud. En gratitud. Dios hoy me marcaba eso. Porque en un momento, en una charla que tenía con el Señor, me dice, ¿vos querés ser bendecido? Amén, Señor, ¿cómo no voy a querer ser bendecido? Y más por ti, Señor. Y el Señor me dijo, el secreto, ¿sabe cuál es, Juan? Caminar en gratitud. Porque yo a los ingratos los ignoro. No seas ignorado por Dios. Si una persona que sea importante para Dios, porque tu relación con Dios es personal. Tu relación con Dios es personal. Un líder de esta casa MAPRI estoy hablando, ¿no? Porque eso es lo que nos enseña nuestro Padre espiritual. Que acercarlo siempre a Dios, no alejarlo, acercarlo a Dios. El problema es, si yo, como discípulo, me quiero acercar a Dios. Porque después andamos buscando ¿qué? Responsables. ¿Por qué me toca vivir esto? Es tu propia responsabilidad. La culpa no la tiene Dios, la culpa no la tiene Jesús, el Espíritu Santo, no lo tiene el apóstol, no lo tiene su líder, porque hay decisiones muy personales. Muy personales.
Y todas las decisiones que ustedes puedan tomar pueden ser respetadas. ¿Escuchó? Todas las decisiones que tú tomes pueden ser respetadas. Pero como ministro del Evangelio no podemos salir a apoyarlo muchas veces. Porque lo que está haciendo, la decisión que está tomando es incorrecta. Si usted me pregunta, Mefiboset, ¿tenía decisión propia? No, pero tenía una nodriza que lo cuidaba. Y muchas veces, por querer hacer las cosas apresuradamente, nos descuidamos, tropezamos. Yo me imagino la situación de esa mujer, la desesperación de ver que aquella personita que tenía que cuidar se hirió, se lastimó, lo estaba frustrando de por vida, lo estaba llevando realmente a estar en una situación de por vida. Yo no quisiera estar en el lugar de esa mujer. El que tenía el compromiso y la responsabilidad de cuidarte, te llevó a un destino. Te llevó a un destino erróneo. Y con esto no quiero que empieces a buscar culpable porque te tocó vivir todo lo que te tocó vivir, padre, madre, el que te crió, lo que sea. No busques culpable. ¿Sabes por qué? Porque Dios se acordó de ti y de mí. Y un día nos mandó a llamar a su presencia. Un día nos mandó a llamar a su presencia. Cuenta la historia de que Mefiboset fue llevado a un lugar en cual fue apartado Lodebar, y había un varón llamado Micas, en cual estaba a cargo de ese lugar, y realmente lo recibió con mucho misericordia. Era un hombre generoso que por ese tiempo que él estuvo en ese lugar lo sostuvo, lo contuvo. A veces estamos en un lugar que a mí me ha pasado estar en un lugar donde me contuvieron, donde me sostuvieron, donde me ayudaron, donde me guiaron, pero por cuestiones de la vida uno determina, hasta acá llegué, me voy, nadie te echó. Veo que está el dicho muy popular, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Todavía me están esperando, pero bueno, yo estoy acá y estoy bien, la verdad que agradecido al Señor por el lugar donde estoy. Pero ¿sabe qué? Los culpables no fueron los que se quedaron. El culpable fui yo que me fui, porque no entendí, porque no comprendí, porque no me fue revelado, por lo que sea. Pero el que se fue fui yo. Ellos están en el mismo lugar. A veces pasa, mi hermano, que usted empieza a mirar, o el enemigo permite que vos veas las debilidades, las falencias, y no valores la presencia. Y por no valorar la presencia, muchas veces terminamos allá afuera, frustrados, fracasados, y vamos a buscar refugio en otro lado. Y muchas veces en el lugar donde vamos a buscar refugio no somos bien recibidos, no somos contenidos,
cobertura. Buena cobertura. Aquel que se deja direccionar, aquel que se deja guiar, aquel que se deja realmente formar, va por buen camino. El problema es cuando te empezás a resistir al cambio, a la transformación. Porque en algún momento, yo anoche a los varones les decía, yo hice pacto con el Señor, compromiso en su obra, lo que tenga que hacer. Y hoy estoy ocupando un lugar de pastor, pero a mí no se me va a caer nada por quedarme en la puerta, por quedarme en el baño, por pasar un trapo de piso, por servir un café. A mí no se me va a caer los anillos, no se me va a caer absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque yo hice un pacto con Dios. Yo hice el pacto con Dios, no usted, yo. Entonces yo lo tengo que cumplir ¿de qué? A rajatabla. Me guste o no me guste lo que me mandan a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el compromiso y la responsabilidad y el pacto lo hice yo, no lo hizo usted. Y a veces, como yo hice el pacto, somos tan demandantes que queremos que todo el mundo haga lo que yo hago. Si el pacto lo hiciste vos, mi hermana. Y dice que Jonathan, el padre, había hecho un pacto con David. Un pacto de amor, un pacto de fidelidad, un pacto de unidad. Yo estaré contigo, vos estarás conmigo en las buenas, en las malas. Ahí vamos a estar. David y Jonathan hicieron un pacto. Y la palabra del Señor nos dice en 2 Samuel 9, del 1 al 13, nos habla de que realmente un día David, el rey David, se acordó de ese pacto. Dice el 9:1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a quién? A Jonathan. ¿Ha quedado alguno de la generación de Saúl en que yo pueda hacer misericordia por el pacto que hice con Jonathan? Hizo una pregunta. Y por allá apareció alguien y decirle, está Mefiboset. ¿Dónde está? En lo de Bar. Tráiganlo. Dice que Mefiboset se presenta delante del rey con mucho temor. Porque David le dice, no temas. No te voy a hacer absolutamente nada. No temas. No temas enfrentar situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones que quizás estás sangrando por dentro y por fuera. Ay, a mí me dicen, estás igual. Y yo le digo, sí, porque no me conoces por dentro. No estoy igual. Antes subí una escalera en 2 segundos, ahora tardo como 3 horas para subirla y para bajarlo, ¿se imagina? Me duele todo. Ando con una tira así de Aptrón en el auto, cosa que me duele, ¡pac! Un Aptrón, solucionamos el tema. ¿No? Ahora, el tema es decir, mi hermano, este joven, porque ya era jovencito, lo trajeron, no es que vino, lo trajeron, porque estaba lisiado. Y Dios le hizo recordar a David del pacto con Jonathan. Y David dijo, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl?
Mefiboset. El significado de Mefiboset: el que esparce vergüenza. Ese era el significado. El que esparce vergüenza. Por eso lo escondieron. Yo cuando andaba en la mala me acuerdo que no había puertas abiertas para mí. Todo el mundo te cerraba la puerta. Todo el mundo. Nadie te quería ayudar. Nadie te quería dar cobertura. Nadie te quería dar un techo. Nadie te quería. Nadie te quería. Pero hubo alguien que me amó. Y un día, así como a mí, Mefiboset, el rey me mandó a llamar. El rey me mandó a llamar. Y si tú me estás escuchando y nunca tuviste un trato con Dios, yo quiero decirte en esta noche, tú que estás escuchando, que estás viendo este video, quiero decirte que Dios tiene planes contigo, que Dios tiene planes, no importa el lugar donde estás, ni lo que estás haciendo, lo que importa es lo que Dios quiere hacer contigo. Yo cuando llegué al Evangelio no entendía absolutamente nada, ni para qué estaba, ni para qué había venido. Simplemente había escuchado, en esa época se predicaba mucho del Dios de la solución. Se predicaba mucho el Dios de la solución. Y yo decía, bueno, voy a la iglesia y se me soluciona todo. Cuando llegué a la iglesia, me encontré con un berrinche en mi cabeza, un desorden. Pero Dios, en su gran amor y su misericordia, me contuvo, me sostuvo, me ayudó a ordenar mi vida. Y todavía sigo ordenándola, no crea que la tengo toda clara. Porque hay cosas que todavía tengo que seguir ordenando. Pero si hay algo que estoy seguro, que voy por el camino correcto. Voy por el camino correcto. Entonces, cuando Mefiboset llega temeroso, haciendo silencio. ¿Usted sabía que el silencio también es un refugio? Mucha gente que no te contesta cuando le hablas, pero en ese silencio te está queriendo decir algo. Hay personas que vos lo hablás y te ignoran, te dicen, no, está bien, si vos lo decís, así será. Pero por dentro, ese silencio está diciendo algo. Y lo leemos en la expresión de los ojos, en la expresión de la cara. Lo leemos. Y nos damos cuenta que nos están queriendo decir. O están aceptando o están rechazando. Y Mefiboset llega al rey y el rey da la orden que a partir de ese momento se iba a sentar, ¿a dónde? A la mesa del rey. Dios te mandó a llamar para sentarse en la mesa del rey. Nunca más vas a comer algo que no sea en la presencia del Señor. Porque el mejor alimento que usted puede recibir es en esta casa. Fuera de que muchos escondemos, ¿no? Nos hacemos los fisiculturistas ahí. Pero lo bueno, mi hermano, es que Dios te mandó a llamar para sentarse a su mesa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que viene un tiempo de restitución para tu vida. Porque Mefiboset le fue todo restituido, incluso
pusieron gente, familia, una familia completa al servicio de Mefiboset. Usted dice, ustedes son pastores. Si ustedes supieran que nosotros estamos a su servicio. ¿Ustedes lo saben? Que nosotros los pastores de esta casa estamos a su servicio. ¿Estamos para servirle? A eso Dios nos llamó, al servicio, a servirle, a un pueblo, a contenerlo, a sostenerlo, a sentarlo en la mesa, que usted coma la mejor comida, que no sea un divilucho, sino que sea fortalecido por la palabra del Señor. Y eso lleva tiempo, mi hermano, lleva búsqueda. No es que, a ver, Dios me entregó y solté y que sea lo que Dios quiera. No. Tenemos un tiempo, apartamos un tiempo para buscar la palabra y para ver qué es lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Pero en esta noche, Dios quiere restituirte. Porque si hay algo que Mefiboset tuvo, que todo el tiempo que estuvo escondido, todo el tiempo le fue restituido. Por amor, por misericordia, por pacto. ¿Qué clase de generación querés que se levante en el futuro? Tus hijos, tus nietos. ¿Qué generación querés que se levante? ¿Qué estás haciendo por esas generaciones? Hay generaciones que están perdiendo un tiempo importante, que quizás nunca les sea restituido, nunca se han llamado por el rey, o quizás nunca se sienten a la mesa del rey. Pero usted y yo fuimos llamados, fuimos sentados a la mesa del rey, y se nos ha sido restituido todo el tiempo que hemos perdido. Pero hay una generación que está esperando algo de nosotros. Hay una generación que está esperando algo de nosotros. Y no se trata si sos joven, si sos niño, si sos adolescente, si sos adulto, si sos anciano. No se trata de eso. Se trata de aceptar el desafío de parte de Dios y empezar a pensar cuál es tu futuro. Porque creo que no tenía opción, no tenía decisión este niño, 5 años. Pero así había gente responsable que lo recibió, que le dio cobertura, le dio alimento, hasta que el rey los mandó a llamar. Hay un tiempo, mi hermano, que a veces parece se hacen eternos. Se hacen eternos a veces. Esperás. Y viene alguien y te dice, ya va a venir. Claro, porque vos no estás esperando. Pero el que está esperando algo de parte de Dios, yo no sé lo que estás esperando de parte de Dios. Pero sí hice una cosa. Así como David fue movido a misericordia, habrá hombres y mujeres llamados a misericordia para recibir lo que tú necesitas. Dios siempre va a usar a un hombre o una mujer para darte lo que tú necesitas. Nunca me voy a olvidar esto, y se lo cuento. Una vez no tenía nada para dar, pero nada, nada, ni monedas. Y estaba al fondo de la iglesia donde estaba, allá al fondo estaba. Y me acuerdo que el predicador dijo, vení, entregá lo que tenés.
entregá lo que tenés. Yo no tenía nada. Y en un momento sentí que Dios me habló y me dijo: solamente quiero tu corazón. Y ese día pasé adelante. No tan solo que me rendí, porque mi corazón ya le pertenecía, pero Dios me lo estaba reclamando de nuevo. Porque muchas veces parece que estamos dentro de la iglesia, pero nuestro corazón está muy lejos de Dios. Y Dios me llama la atención, me dice: tu corazón quiero. Y ese día hice pacto con Dios, servirlo donde sea y como sea. Nunca le pongo excusa al Señor, nunca. Yo no sé qué Dios te está reclamando, qué Dios te está pidiendo, pero sí sé una cosa, que Dios te mandó a llamar. Dios te mandó a llamar. Los músicos, por favor. Dios te mandó a llamar. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Y cuando Dios nos manda a llamar, es porque hay una bendición que te está esperando. Cuando Dios te manda a llamar, es porque hay una bendición que te está esperando. ¿No lo cree nadie? Cuando Dios te manda a llamar, es porque hay una bendición que te está esperando. Hace poquito hablaba con un joven, me dice: Dios me transformó en la época de la pandemia. Llego, ropero el nene. Estaba en un estado de pánico. El padre de mi cliente, llegué, me contó lo que estaba pasando. Ay, algo salió dentro de mí, decir: acá está el hombre de Dios. ¿Cómo no va a pasar algo acá? Si yo soy portador de la presencia de Dios, algo tiene que pasar. Y entré a la pieza. El tema fue cuando lo vi. Ay, 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 que no se manifieste tu muchacho. Claro, te pego un abrazo, ¿sabe qué? Pero yo confío en Dios. ¿Y sabe qué pasó? Fue libre. Hoy se congrega. El hombre que era del Gauchito Gil, ahora es cristiano. Limpió todo los santeríos. Y él agarró la pala y dijo: esto no sirve más en mi casa. Lo limpió. Y uno dice: hay situaciones que no sabemos por qué va a pasar, pero Dios va a enviar a un ángel de Jehová, a un varón, a una mujer de Dios, a un lugar para una tarea específica. Y es el tiempo, iglesia, que tomemos compromiso y responsabilidad a hacer la voluntad del Señor. Porque si Dios te mandó a llamar, es porque tiene realmente propósito sobre tu vida. Deja de lamentarte, deja de decir: yo